Y ahora sí, ahora sí. Para las personas que han escrito al grupo de WhatsApp, las dos grabaciones de la primera sesión y de la segunda están ya en la plataforma para los que quieran revisarlo. Va a ayudar mucho, ¿no? Bueno, entonces, viene la primera actividad. Eh, vamos a, eh, vamos a hacer de forma colectiva, vamos a trabajar en grupo esta primera actividad. Y ahora les explico. Bueno, ¿recuerdan el análisis del campo de fuerzas que han realizado? Vamos a hacer, con seguridad, muchos han trabajado ya esta actividad 6. Vamos a hacer el ejercicio a partir de lo que ya trabajaron. En grupos nos vamos a reunir en grupos de 5, 6 o de repente 4. Vamos a ver de manera aleatoria. Y en el grupo vamos a identificar un análisis. Recordando lo siguiente, el ejemplito que trabajábamos. A ver, eh, haciendo lo siguiente. No se olviden que cuando abordamos desde la innovación el fenómeno educativo, es fundamental precisar la necesidad, no de manera genérica, sino de manera convergente y específica. Entonces, vamos a seleccionar una necesidad real de el grupo conseguirá y dirá, van a recoger la experiencia de uno de los participantes. Y luego van a plantear o el cambio deseado sobre esta necesidad. Y vamos a entrar al análisis del campo de fuerza. ¿Qué fuerzas impulsoras les reconozco de ese entorno que nos ayuden a llegar a este cambio deseado? Vamos a colocar la intensidad del 1 que es menor al 5 que es mayor, y también vamos a hacer el análisis de las fuerzas restrictivas. Yo escuchaba en opiniones, por ejemplo, los papás, y vamos a ver la intensidad. Una vez que tengamos este cuadro, vamos a entrar o vamos a responder estas 6 preguntas. La primera, ¿qué fuerza impulsora podría fortalecerse? Porque si hay fuerzas impulsoras, alguna que yo creo que es necesario fortalecerla aún más, la 2. ¿Qué resistencia requiere mayor atención? 3. ¿Cuál puede disminuirse mediante comunicación? La 4. ¿Cuál requiere capacitación? Y la 5. ¿Cuál depende del liderazgo? Y la última, ¿cuál requiere negociación o participación? Entonces, nos vamos a dar eh, unos 15 a 20 minutitos para trabajar en grupo y luego vamos a socializar la experiencia, ¿sí? Y todos pues opinaremos acerca del trabajo de ese grupo. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna. Entonces, ¿saben dónde recogemos este documento o quieren que se los envíe
al grupo de WhatsApp. Lo podemos encontrar en la plataforma, licenciado. Actividad Claro. 6. Exacto, gracias María. Y el que no tenga, pues me avisa. Entonces, ¿alguna duda, pregunta? 15 a 20 minutitos. Solamente tengo una duda, licenciado. Estamos Adelante. hablando de las fuerzas restrictivas que lo habíamos visto la anterior clase, ¿recuerda? Y Exactamente. no, era justamente una de las diplomantes que preguntaba dónde encontraba las clases porque quería responder y no logro. Pero ahora estoy en la plataforma y no logro encontrar las clases grabadas. ¿En qué parte está? Si usted nos puede mostrar, por favor, licenciado. Claro que sí. Tengo un segundito. Sí, son preguntas muy prácticas. Y esto, aquí está. Estamos en la plataforma. Subimos, subimos, subimos. Aquí está unidad uno y aquí está. Entiendo que se refiere a las grabaciones. Y aquí está el Sí. video. Aquí está el Ah, ya. Ah, bárbaro. Video video. 1, video 2. Claro que sí. Ahora sí. Agradezco Ahí, su gentileza, licenciado. y aquí Sí, están las fechas para que no nos perdamos. Entonces, exacto. muy bien, con eso creo que va. ¿Hay alguna Gracias. otra duda? ¿Algo que necesiten aclarar? Perfecto. Voy a pedirles en esta lógica de apertura de predisposición al aprendizaje y de decisión a abiertamente aprender, que todos participemos en estas reuniones, pues en este trabajo grupo. ¿Sí? Es aleatorio, entonces. Ya saben, los que nos gusta participar más, motivamos a los que participan menos. Y los que participamos menos, hay que darle fuerza e intentar participar más. Entonces vamos a armar las salas de 6 personas. Disculpe, disculpe, le dice, no vamos a trabajar por obra. Eh, Interesante. Hermano Luis, ¿qué opina usted? ¿Por obra o a mí me da la impresión de que es más rico cuando hay variedad de percepciones? Y por Sí. obra, si bien hay riqueza para solucionar un problema, pero nos vemos todos los días. Entonces, no sé, hermano Luis, ¿qué opina? Lo escuchan. Eh, en nuestro caso, la actividad 6 ya la hicimos los integrantes del Colegio Santa Cruz. Si Ah, se trata de conocer otras realidades, puede ser en grupos diferentes, pero si trata de analizar una realidad en concreto, al menos en el Colegio Santa Cruz, convendría, digo, depende un poco del objetivo, ¿no? Sí. perfecto, hermano Luis. yo considero que ya hubo una discusión por obra. Entonces va a haber mucho más riqueza todavía si intercambiamos con otras experiencias y con eso fortalecemos lo que se ha aprendido. Adelante, Nelson bajó la mano. Adelante, Nelson. Sí, dicen, no, de repente iba mi participación en la misma línea de la profe Ana María Numbela. Eh, Creo que es conveniente de fortalecer primero la unidad educativa o el colegio y luego compartir lo que nosotros tenemos y de repente ahí vamos también a escuchar otras ideas, digamos, ¿no? Para que conozcan la nuestra. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿hay alguien más que quiera opinar? Hermana Paola, ¿está de acuerdo? Adelante, hermana Paola. Sí, hola. Sí. Bueno, yo estaría de acuerdo que si pudiéramos trabajar por obra, porque si bien es cierto, puede haber la percepción de que nos vemos, pero a veces no nos vemos. O sea, a veces solamente vemos el polvo que sale cuando estamos corriendo, porque no podemos vernos durante todo el día, ¿no? Entonces, podría tal vez, desde mi punto de vista, para fortalecer, como decía el profesor Nelson. Pero igual, si lo pone por mezclando así las obras, también no hay problema, pero también opino eso. Gracias, licenciado. Gracias, hermana Paola. Eh, André.
¿Se han dado cuenta que acaba de suceder? Es una debilidad, una fuerza restrictiva, pero es una fuerza impulsora. ¿Qué tal? Una fuerza impulsora. Interesante lectura, mía. ¿Alguien opina lo contrario? Licenciado, buenas noches. No es que opine lo contrario, pero algo de cierto tiene la hermana Paola. Es cierto, pareciera que nos vemos, pero no es así, no nos vemos, ¿no? Si, es como dice ella, si nos vemos es a la carrera, si es que logramos vernos, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros en nuestro nivel a veces cuesta vernos, conversarlo, realizamos la actividad a través a veces de videollamada porque precisamente es el tiempo, ¿no? El tiempo que no tenemos para tener ese contacto físico y compartir y debatir ahí. Eso es cierto lo que ella dice. Y pienso que quizás también muchos partimos de eso, ¿no? Porque es nuestra realidad. Eso sería, licenciado. Gracias, Liliana. ¿Alguien más quiere decirme si es una fuerza negativa o impulsora? Azucena, ¿qué piensa usted? Definitivamente me parece una fuerza impulsora. Siento que acaba de hacer usted lo que muchas veces reclamamos como docentes, que es escúchennos, también tenemos cosas que decir, ¿no? Y la forma empática en la que usted ha recogido la intervención de todos y todavía no ha tomado la decisión, nos hace sentir escuchados. Muy interesante, gracias. Gracias, Azucena. Les cuento que ya está decidido. Antes de la pregunta, a ver, voy a explicarles un poco esto. Lo que decía hermano Luis, terminaba con una frase importante, decía, depende del objetivo, depende del propósito. Entonces, esto ya estaba decidido. Pero para que vean qué complejo es el escenario cuando uno no tiene clara la figura. ¿Recuerdan de la innovación? La innovación tiene que mirar la necesidad, se debe enfocar en la necesidad, tiene que haber un análisis de esa necesidad para poder intervenir esa necesidad, pero de manera innovadora. ¿Sí? Depende del propósito. Eh, antes de, eh, antes de realizar esta actividad, porque estuve pensando, ¿no? Y cómo nos reunimos, etcétera, etcétera. Eh, y yo dije, es muy probable que hayan trabajado por afinidad, ¿sí? Los que nos conocemos, el colegio, como decía la hermana, y así se reúnen las personas. En el curso donde ustedes trabajan se reúnen por afinidad. Y si ustedes rompen esa afinidad, los chicos entran en crisis. Los chicos pueden decir, no, pero nos reunamos con los amigos, ¿no? Ahí se arman los grupos de los que saben más y dejan afuera a los que aparentemente saben menos, ¿no? Los que se dejan arrastrar entonces. ¿Y el maestro qué hace? El maestro agarra y debería de, ¿no? Intentar equilibrar, ¿no? Equilibrar el escenario para que se genere el aprendizaje. Es decir, tiene que haber una claridad del horizonte el cual vamos a abordar. Entonces yo le daba vueltas a eso, ¿sí? La verdad es que mientras más diferentes estemos en el grupo, más aprendemos. En temas de neurociencia y de redes neuronales, si seguimos el mismo camino siempre, nuestras redes van a estar estáticas porque ya conocen el camino. Y va a ser más fácil, recuerdan eh, eh, la zona de confort. Es que ya están hechos los caminos. Cuando la persona encuentra algo nuevo, es que en el momento en que esas redes neuronales deben reconfigurarse, porque es algo nuevo. Y en ese proceso de reconfiguración aparece la zona de miedo, ¿no? Esta zona de lo hago, no lo hago, me lanzo, no me lanzo, opino, no opino, ¿no? Hasta la zona más. Entonces, como ya estaba decidido, eh,
Vamos a hacer la experiencia aleatoria. Pero después me cuentan cómo les fue comparando con el trabajo colectivo cercano. Luego me dice, y pues vamos a recoger datos. Eh, ¿Alguien quiere comentar esto? ¿Alguien quiere opinar? Todos quedaron sorprendidos. Bien, ahora vamos los de, aquí está la sala de grupos. Se me va automáticamente. Bien. Ok, entonces vamos a tener entre 15 a 20 minutos para resolver eso. Voy a visitarlo sala por sala. Y ya está. ¿Van a aceptar la invitación, por favor? Eso es, están. Entonces, esta casa completa. La sala por este momento. John tiene que aceptar la invitación y Yelisa también. Gracias, Yelisa, y aceptó John también. Mira. Y nos falta Susana. Tiene que aceptar la invitación, estimada Susana. Están en la sala 3, Susana. Sí, maestro, lo que pasa es que estoy en la sala 5, pero entré en el celular y ahorita acabo de entrar a la computadora, pero ya estoy en la sala 5. Ya. Ok, la voy a mover en. Voy a salir de acá del celular. No, 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 no haga. Y ya está. Ya Ok, está en la. gracias. Muchas gracias. Muy bien, adelante. Son que él cuenta pensar. Ujú. Arequipa también ya hizo. Nos hemos reunido para hacer, de repente podemos compartir y en base sacar una necesidad que se una entre nosotros. Una Bueno, ¿qué semejante, tal si Arequipa que ha hablado y siempre da así, buenas ideas. comparte solamente el tema? Listen, ¿me puede enviar a qué grupo me tocó, por favor? El internet está mal y por un rato me sacó. Loreto está en el grupo 6. Ya está. Esto sería más de entonces Otra de las cosas que también de notábamos los de que recursos en el humanos. caso de Perdón, profe, perdón. de los... mm, bueno, yo soy María Elena, con relación al análisis de campo de fuerzas, en relación a lo que es la necesidad, nosotros
sabíamos a partir de la radiografía, lo que nosotros fue lo que veíamos que ¿Qué tal el grupo? ¿Cómo les está yendo? José, Juan, Tomasina, hermano Carlos, Ángel, Brenda. ¿Cómo está, Licencia? Estábamos preguntando si ya alguien ya lo ha trabajado. En mi caso, de mi colegio ya lo hicimos. Y eso estaba preguntándoles ahorita a todos los demás participantes. Súper, Emilio, sí, he visto mucho movimiento de opinión. Adelante, Tomasina. Alguno de ustedes tiene que liderar el proceso. ¿Quién se anima? El José, Ay, José, dele, José, ya tiene apoyo. Entonces, José, me gustaría que usted pueda motivar a la participación. ¿Será posible, José? Está bien, dice. Le agradezco mucho, José. Entonces, motive para que todos trabajen. Tenemos solo ahora ya 19 minutos. Ya los dejo. Está, Acá. está bien, dice. Gracias. Ale, ¿estás ahí? A ver, se lo voy a pasar a Marina, a ver, de repente ella puede. ¿Me lo pasas, Liliana? Sí, Y sí, y yo lo sí, descargo. ya se Yo fue, lo descargo. porfa. No sé por qué Claro. me sale error, documento no compatible para con. maestros, los maestros ya se, se capacitan, se autocapacitan, ¿no? Con tanta información que hay. Eso es lo que yo veo en realidad en mi colegio, ¿no? Que sí al principio ha sido difícil, es más, muchos de ellos se han jubilado y se han retirado por Bien, creo que o sea, todo Perú ha hablado en la parte académica, ¿no? Está la profe Nosotros, Loreto. buenas noches. ¿Cómo Creo que está, profe? también nosotros, ¿Qué tal? ¿Cómo ve el avance? Estoy teniendo dificultades para poder compartir y a partir de eso entablar la conversación. Un segundito, estoy tratando de arreglar. Perfecto, muy bien. Si alguien quiere cooperar y compartir, también vale, y así luego dirige. A ver, intentemos, Brenda. ¿Usted podría compartir? ¿Será posible? Dicen, buenas noches. Sí, le estaba pidiendo por el interno al profe, porque cabalmente no lo tengo, pero bueno, estamos un poco tímidos. Me di cuenta. Bueno, es parte del proceso también. A Sí, ver, sí. A si ver. alguien puede ayudar a José. Juan José Valverde, de repente. Sí, les veo, buenas noches. Yo también estoy intentando compartir. Estoy en eso. Tienen acceso, pero no para compartir. Están habilitados. Pero ¿qué tal si no se puede compartir, empiece uno a plantear una necesidad? Desarrollar. Exacto, sí. Brenda, no sé si puede ayudar a José en dirigir. Sería ideal. Ya, yo los dejo trabajar.
poder tener también. Y ahorita nos llama. Bueno, en realidad todos Ah, ya no requieren te capacitación o Claro. sea, esto es gestión digamos, es muy importante la gestión desde de las autoridades, ¿no? O sea, que se gestione no solamente la cuestión administrativa, sino también la gestión del personal, ¿no? O sea, si yo no sé gestionar a las personas, en el mejor sentido de la palabra, pues Colegiado y no, colegiados, ¿así? O Reunión. reuniones productivas, ¿no? De repente, ¿no? Reuniones productivas con espacios de Pero reflexión periódica, si en colegiados se entiende todo lo que acabas de decir, a mí me con parece que, espacios que ¿no? facilite el intercambio de experiencias. El intercambio de Ok. experiencias sería, ¿no? Una consulta, lo ven prudente o hay alguna observación que pueda tenerse. ¿Qué tal vamos compartiendo, estimado José? Sí, lo estaba expresando la idea, la visión que hemos puesto, ahora que hemos podido, bueno, no hemos podido compartir en pantalla, pero sí el documento para ir Perfecto. haciendo lectura y hemos estado dando opiniones, ¿no? Que Su- desde un contexto distinto que tiene desde Cochabamba, un lado, desde la situación en la que vive desde el nivel inicial, y nosotros desde Tarija, que somos dos que estamos ahí, estamos expresando las dificultades que hemos visto, que hemos analizado y las situaciones que podemos presentar en el futuro. Muy bien. ¿Qué tal, Tomasina? ¿Usted está pudiendo participar? Claro que sí, Lice. Súper. Gracias, Tomasina. Hermano Carlos, ¿cómo le va a usted? ¿Estamos pudiendo participar? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, solo lo único que me estaba pidiendo el acceso al documento que mandaron para poder ahí editarlo, para que me puedan dar el permiso. ¿Quieren que manden el documento al WhatsApp, les parece? ¿O están bien? No, si se puede Hemos, mandar al es- WhatsApp igual. Muy bien. Sí, Perfecto. me parece que ya les di el acceso, si pueden verificar, por favor. Súper. Ya, los y dejo siempre trabajar. que nos entienda, hemos compartido un documento en Google, el cual estamos viéndolo ahí, analizando. Excelente. Súper. Sí, muchas Bueno, gracias, ya se puede acceder al documento. genial. Gracias. Tendría que ser una fuerza que nos motivase, ¿no? Porque es de lo que hemos hablado. Ujú, claro, las competencias digitales, que es lo que faltaba. Ujú. Lograr estas competencias digitales necesitan capacitarse y para eso hay que invertir tiempo. Y ya estamos de vuelta, licenciado. Gracias, Marina. Súper.
¿Dónde está el documento? Ajá. Ha enviado el link. Kelly ha enviado el link por En el, el... en el Al chat. al grupo de WhatsApp o al chat? Volvemos a la sala en 5 minutos, por favor.
Vamos. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue, estimada Graciela? Buenas noches a todos, buenas noches, licenciado. Bien, hemos sido un equipo de féminas esta vez que nos ha tocado trabajar y creo que ha habido muchas ideas en común que se ha podido concretar, si bien el tiempo no ha permitido que se pueda concluir con todos los aspectos del análisis del campo de fuerzas, pero creo que se ha avanzado y ha sido interesante el trabajo que se ha hecho. Muy bien, gracias. Eh, Alejandra, ¿cómo les fue, Alejandra? Alejandra Rivera, adelante. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Bueno, nosotros compartimos el trabajo con los compañeros, nos tocó con algunos compañeros del Perú y otra compañera que es sola también de Tarija, y tuvimos también el encuentro con dos colegas, ¿no?, que somos parte del equipo de Trinidad. Entonces, pudimos compartir con ellos acerca del trabajo. Más que todo nosotros hicimos conocer, porque ya nosotros habíamos realizado el trabajo, pero ellos nos dijeron que recién estaban en proceso, ¿no?, de poder realizarlo. Entonces nosotros le hicimos conocer el trabajo y ya en base a eso vimos la necesidad que nosotros habíamos puesto como comunidad educativa y como equipo de trabajo. Entonces, de acuerdo a ello, ya tomamos como referente, ¿no?, el trabajo que habíamos hecho para dar continuidad, pero ya por el tiempo no lo logramos terminar. Ya, pero sí pudimos debatir un poco y ya llegar a más o menos a un consenso. Perfecto, gracias, Alejandra. Ahora voy a precisar la pregunta. ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo se han sentido en esta actividad grupal? Me gustaría preguntarle a Ángel. Ángel, lo escuchamos. ¿Cómo se ha sentido en la actividad? Parece que Ángel no tiene buena conexión. Sale y vuelve. Bueno, pero me gustaría preguntarle a José. José, ¿cómo se ha sentido usted en la actividad? Adelante, José. Lice, bueno, este, hace rato cuando al comienzo usted preguntaba, ¿no?, qué se va a hacer, si se va a dividir o no. Tenía dos situaciones en duda, ¿no? La primera era que cuando el diplomado que nos están formando ahora es exclusivamente para poder fortalecer el trabajo que tenemos institucional y Se cortó la comunicación, José. No lo estamos escuchando. Parece que es un tema de conexión. Pero podemos escuchar a Juan José. Hola, Juan hola. José. Adelante, José. Hola. Ahora sí lo escuchamos. Ahí. A veces es complejo, ¿no?, poder comprender las situaciones con los colegas cuando uno plantea ciertas situaciones, ¿no? Las opiniones, desde cada uno de su punto de vista o situación que vive institucionalmente, pues es diferente, ¿no? Y comprender, en mi caso, lo estamos planteando lo que nosotros hemos hecho en Tarija, nuestra problemática, nuestra necesidad que hemos visto. A veces no se comparte el mismo criterio.
no se comparte el mismo criterio con los demás o no lo ven como un problema algunas circunstancias que uno lo tiene, ¿no? Entonces, ahorita yo me sentí un poquito incómodo porque, bueno, ha costado un poquito de que mis compañeros puedan opinar un poco respecto a esto, ¿no? Decir si están de acuerdo o no, o lo han visto de otra manera. Pero como le decía hace rato y cuando se me cortó, le decía ¿no? Que es importante, bueno, en este diplomado que estamos recibiendo nosotros, es para fortalecer nuestra propia institución desde las perspectivas y los lineamientos de que ustedes nos presentan. Y para mí hubiera sido también muy importante, fuera de lo que ya hemos trabajado entre colegas del mismo lugar, seguir hablándolo, porque hemos tenido una discusión que ahora usted nos lo ha hecho hacer en 20 minutos, nosotros hemos tenido una discusión de más tiempo. Y a pesar de eso no hemos logrado consensuar ciertas ideas respecto a ciertas situaciones que lo vemos, porque dentro de nuestra propia institución, somos de diferentes niveles, de diferentes niveles educativos, de secundaria, primaria, inicial, y tenemos pues también al ver estas necesidades, poder plantear soluciones que nos puedan ayudar, tomando en cuenta estas fuerzas impulsoras que puedan hacer y las fuerzas restrictivas que se puedan generar desde nuestro nivel, ¿no? Yo le hablo el caso del nivel primario, que es muy distinto al nivel secundario y al nivel inicial. Ha costado un Perfecto. poquito, pero esa es la idea. Gracias. Genial, José. Y junto con José trabajó Juan José Valverde. ¿Cómo se ha sentido Juan José? Lo escuchamos. ¿Cómo está, licenciado? Nuevamente, buenas noches. Buenas noches. Bueno, sí, bueno, en principio ha costado. Estábamos temerosos de pasar, estábamos en la zona de pánico, creo, ¿no? El de dar a conocer cada uno de nosotros la problemática que se nos presenta, por la necesidad que tienen nuestras obras, ¿no? Hemos empezado a compartir y al escuchar, bueno, si bien habíamos trabajado una problemática como comunidad, el escuchar a los colegas que pertenecen a otras comunidades, también se nos hacía familiar esta necesidad, ¿no? De cuán importante es también, al haber escuchado, darle una atención especial también a eso que tal vez nosotros descuidamos o consideramos que no es parte de nosotros o que no se puede estar dando también en nuestra comunidad, ¿no? Entonces, hemos escuchado atentamente al trabajo que han realizado la comunidad La Salle Tarija, la necesidad que ellos han visto de trabajar sobre esto de eh, el de reducir esto de la burocracia por la que tiene que pasar una aprobación de un determinado trabajo, de un proyecto, no sé, en el caso nuestro, por ejemplo, ¿no? Evaluaciones que tiene que pasar por diferentes filtros para ser sellado, aprobado y pasar por fotocopias, ¿no? Entonces, ahí yo también lo relacionaba con que es una de las necesidades que tenemos que superar también en nuestra comunidad, ¿no? Eh, eso es lo que podría compartir, licenciado. Gracias, Juan José. Brenda, ¿cómo se sintió usted en el trabajo grupal? Bien, buenas noches a todos. Sí, como mencionaba el compañero Juan José, el profe Diego, que estábamos en la misma sala, estábamos temerosos a un inicio. Ha habido bastantes momentos o silencios o pausas incómodas, tal vez como decirlo. Y bueno, un poquito el conflicto de quién comandaba, profe, que no podía, no lograba, ¿no? En realidad, porque no podía compartirnos el documento, pero sí, ¿no? También han habido opiniones, más que nada, más allá del trabajo, el sentimiento ha sido temor. Y nada, al proceso, a lo largo de este proceso vamos a ir conociéndonos y soltándonos más. Tal vez entre mujeres somos más habladoritas, pero sí, como manifestaba el profe,
Acá, a ver, voy a colocar, eh, voy a mencionar, ¿no? En este análisis de campo de fuerzas, la necesidad, como Colegio La Salle Tarija, habíamos nosotros ya anticipado un poquito el trabajo, que entre las necesidades sería, ¿no? Agilizar los trámites de gestión pedagógica y solicitudes de toda la comunidad educativa. Un cambio deseado es implementar una plataforma digital de gestión administrativa e institucional que automatice la aprobación de permisos, proyectos y solicitudes de los padres de familia, ir familiarizándonos más, ¿no? Más allá de que la tecnología nos va ganando, pero muchas veces también en algunas situaciones las dejamos de lado. Y bueno, Ahí aquí le tenemos ya coloco, nuestro... ahí le coloco la ¿Perdón? pausa. Le coloco la pausa a Brenda. Muchas gracias, Sí, sí, Brenda. ya está. Eh, Le preguntaba a Brenda cómo se ha sentido, porque esta otra dimensión que normalmente no tomamos en cuenta es fundamental para lo que es la transformación. Eh, He justamente preguntado al grupo de Brenda, porque en los demás grupos ha fluido, ¿no? Y ustedes van a encontrar fenómenos muy interesantes, ¿no? En las unidades educativas como que se marcan los liderazgos, ¿no? De acuerdo a temperamento. Hay personas que nos gusta hablar un poco más, y hay personas que nos gusta escuchar un poco más. Entonces, como los liderazgos se establecen y las cosas fluyen, porque la cultura institucional se logró engranar de esa manera. Pero suele ocurrir esto que ha ocurrido en el grupo de Bren, un grupo diverso. Primero, Juan José tenía mucha razón en lo que dijo. Juan José decía, pero la idea era fortalecer a nuestro centro, ¿no? La intención y la necesidad de Juan José era diferente, diferente a la consigna que lleva. Entonces se crea un vacío en el grupo, y como que el grupo no termina de encajar. Además, las condiciones que se dio en el grupo, me refiero a probablemente mi intervención, es decir, no he facilitado las condiciones para que el grupo encaje, ha dificultado la interrelación, pero no significa que no se haya trabajado. Lo que decía Brenda, Brenda empezó a exponer lo que tenía el producto de su ser. Entonces, ustedes van a tener esos fenómenos y debe pasar esos fenómenos en los centros con los que trabajan ustedes. Vamos a tocar el día, aunque de forma tangencial, el tema de la diversidad de la población con la que estamos trabajando y de las necesidades particulares para las adaptaciones que uno normalmente hace, ¿no? Hay diferentes y diferentes sensaciones de sentimientos de los estudiantes. Pero eso también, además de los estudiantes, estamos hablando de indicadores, está relacionado con lo que es la cultura organizacional. Y aquí les comparto este, este proceso poco descompartido. Sí, vamos a aprovechar esto. En el análisis que ustedes han hecho, eh, entra como elemento fundamental, eh, por un lado, la necesidad de identificar de forma precisa la necesidad y a partir de esa precisión de la necesidad, un poco visualizar lo que esperamos transformar, cambiar a través de la innovación. Esta propuesta o eh, esta propuesta de mejora debería pasar por ese análisis de tensión de fuerzas, ¿no? Y esta tensión de fuerzas nos va a permitir de alguna manera encarar de forma estratégica el fenómeno y la innovación. Es decir, la innovación no parte de la innovación no parte solamente o únicamente de la intención del maestro en crear cosas nuevas, sino debería partir de una necesidad, probablemente también interés concreto del fenómeno educativo. Eh,
Y ahí se abre el abanico de posibilidades. Puede ser en gestión y yo como director, directora, puedo innovar alguna acción en la gestión educativa. También yo como responsable de pastoral podré innovar alguna acción también concreta en esta área pastoral, en el contexto del escenario en el que estoy trabajando. Es decir, necesito identificar algo concreto para visualizar la situación resuelve. ¿Sí? A partir de eso, pues el análisis de tensiones nos permitirá un poco medir y establecer una estrategia, la estrategia mucho más adecuada y más corta. Pero ustedes van a encontrar, y normalmente ocurre en la mayoría de los casos, un escenario no tan dispuesto, ¿no? Un escenario un poco más abierto o más bien más confrontacional en algún caso, ¿no? La resistencia puede ser, hablando de secundaria, de los jóvenes, ¿no? Que se van a oponer al trabajo o a este cambio, o los papás que están acostumbrados a cierto tipo de acciones que también pueden oponerse a este cambio, pero lo más complicado es cuando los docentes se oponen a este cambio. Entonces, eh, ¿cómo podríamos lidiar, trabajar este aspecto de no, llamaremos, este aspecto de resistencia? Primero pasa, creo yo, y en la experiencia que tengo, pasa mucho por estar relacionado mucho a la cultura organizacional y al clima institucional. Al clima institucional, es decir, a la generación de un espacio de ligazón de tejido entre la vida cotidiana de la persona, este ser humano que se llama maestro o que tiene un nombre y tiene el rol de maestro, maestra, con su trabajo. No olviden que gran parte de la vida de un educador, educadora, va a estar relacionada al espacio educativo, es decir, a la unidad educativa en la que trabaja. Si esta persona no se siente bien en ese espacio educativo, va a generar resistencia en el avance, porque en verdad no se siente bien, está buscando un espacio donde sentirse eh, que resuelve las situaciones problemáticas, que tiene éxito en esta resolución de problemas concretos, que muchos coinciden con sus iniciativas, que le cooperan en algunas propuestas que plantea, es decir, una persona que se sienta bien. Porque una persona no se siente bien en el trabajo, normalmente o termina caminando al lado opuesto del horizonte que está establecido en una unidad educativa o en un centro educativo y va a generar dificultades en esto. Y eso pasa también por el estilo de gestión que tiene el director, la directora, y mucho más allá todavía si hablamos de obras educativas como La Salle, que esa persona que está trabajando ahí no coincida con el horizonte que tiene La Salle en torno al desarrollo de sus centros educativos. Entonces, es fundamental que antes de conformar el equipo de educadores de la institución, se tenga claro o el educador tenga claro a qué institución está ingresando y cuál es el horizonte, de manera que el horizonte empate también con su estilo. Y dentro de uno de los elementos que creo fundamental en las obras educativas es esta lógica de comprensión del educador y la educadora. Y esta lógica de comprensión hoy en día pasa por, alguien hablaba de las competencias, pasa también por el enfoque de desarrollo de competencias. En esta nueva lógica de enfoque educativo, entendemos al maestro, a la maestra, como el mediador de la construcción o en el proceso de construcción de conocimiento. ¿Sí? Les comentaba la semana pasada de que el COVID, la pandemia,
nos ha permitido reconocer que la información está eh, alrededor de los estudiantes, alrededor de los maestros, alrededor del sujeto de a pie que camina todos los días, en este caso, sistematizado o no sistematizado, en el campo que nos interesa, sistematizado en lo que llamaremos la nube de la información a nivel global. Es decir, el acceso de las personas a la información, tanto estudiantes como maestros, está al alcance del celular. En ese sentido, toda la teoría constructivista planteada, y no solamente constructivista, hace entender que la clave está en generar estos o en conseguir estos procesos de mediación adecuados. Si bien antes se entendía al maestro como el sujeto del saber, y ya retrocedo un poco a la mirada de la filosofía, a esta relación sujeto-objeto, donde el sujeto aprehende al objeto de conocimiento. En la lógica antigua, el objeto de conocimiento era el maestro, la maestra con la cantidad de conocimiento que tenía. Entonces, claro, dentro de las reflexiones últimas en este campo, el objeto de conocimiento no era el maestro. Sí, podría decir lo que decía el maestro, lo que escribía el maestro, pero hoy en día, esto que conoce el maestro, esto que dice el maestro, está en la nube y cualquier sujeto tiene acceso a esta información. Y mucho más allá todavía con inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene el acceso a todo este bagaje de información global. Entonces, digo, está cercana al celular o a través del celular, en este caso. Entonces hay un viraje de construcción del educador, la educadora, de este educador que tiene el poder del conocimiento, que tiene la información, a un docente mediador, ¿sí? Que es el puente entre el sujeto, entre el aprendiz y este conjunto de conocimiento o de contenidos que existe a nivel global, que está en la diversidad de espacios. Entonces, el docente se convierte en este diseñador de procesos de relacionamiento entre lo que no conoce el sujeto y lo que puede conocer el sujeto. Ahí la teoría de Vygotsky. ¿Qué tal si el docente, el educador, no establece un buen diseño o no establece las estrategias adecuadas de acuerdo a las necesidades de los grupos? Pasa esto que ha sentido este grupo, que le ha costado de alguna manera interactuar porque no había las condiciones adecuadas, porque la intencionalidad parece y el deseo y la expectativa era otra. Es decir, ¿qué sucede cuando un diseño falla? Entonces, eh, es fundamental establecer, en este caso, hablando de innovación, de establecer el nudo tener una lectura clara de la problemática que va a pretender resolver esta innovación. Esta problemática, ¿sí?, está condicionada, o esta necesidad está condicionada además por el contexto. Es decir, la cultura local va a establecer ciertos tipos de paradigmas de interpretación en los sujetos, en este caso en el estudiante, en el educador, de manera que va a generar esta tensión de fuerza, las impulsoras y las restrictivas. Entonces, el docente tiene que tener la capacidad de mediar entre esas dos tensiones para establecer la innovación. Entonces, aquí aparece ya el tema, o más bien
lo que estamos trabajando va a exigir a este mediador, a este docente, la capacidad de un análisis de la realidad de carácter científico, ¿sí? Porque este diseñador, le llamaremos este mediador, pues a ustedes, deben orientar la reflexión en esta acción educativa. Pero para orientar este proceso de cambio, es fundamental que este mediador conozca de forma evidente los procesos y las acciones psicopedagógicas, pedagógicas, para resolver esta necesidad. Y para eso, pues, utilizará una variedad de acciones, llamaremos pedagógicas, ¿sí? Para poder desarrollar estos procesos de transformación en los sujetos, en las personas. Pero no solamente es una acción, no es solamente la utilización de recursos, pasa también por retroalimentar estos procesos. En, en temas de gestión, seguramente ustedes ya conocen, es clave la planificación, por eso se exigen las famosas planificaciones didácticas, ¿no? En el caso boliviano, el plan anual, hasta hace poco el plan trimestral, en muchas unidades de secundaria, el plan mensual, en alguna muy exigente el plan quinquenal, en otras el plan semanal. Pero a todos se les exige planificar. Y hay una frase que utilizan los administradores de empresa cuando hablan de gestión de calidad, que indica que no puede existir una gestión de calidad sin control, es decir, sin control de cumplimiento de las acciones de ese plan. Dentro de las obras educativas nuestras le llamamos no control, pero le podríamos llamar acompañamiento. La necesidad de acompañar a estos sujetos potenciales de aprendizaje. Es decir, no solamente es el docente diseñador de las estrategias el que establece los medios, sino también es el que establece, promueve investigación, orienta la reflexión, establece, organiza los grupos, establece la interacción entre estudiantes, acompaña estos procesos de manera sistemática a través de una evaluación en todo momento, entendiendo como una cultura de la evaluación, para poder plantear situaciones nuevas de cambio y transformación de la realidad, entendida como una práctica pedagógica. Ahora, esta lógica de estratega, de diseñador de acciones estratégicas, que me va a permitir resolver problemas, exige una secuencia, no obligatoria, pero sí una lógica básica para poder eh, estar en constante proceso de reflexión hacia la innovación. La primera pregunta que se hace que se debe hacer este diseñador es esta básica, que es ¿qué necesitan aprender mis estudiantes? Respecto a la necesidad identificada. Dos, ¿qué conocimientos previos poseen? Y se van a dar cuenta, el enfoque está muy ligado al enfoque por competencia.
¿Qué dificultades están experimentando en ese proceso? A partir de la identificación de las dificultades, ¿qué actividad yo como diseñador podría establecer que permita desarrollar un mejor aprendizaje solucionando estas dificultades que están experimentando los estudiantes? Para posteriormente generar estas condiciones. ¿Qué apoyos necesitan? Es decir, debo generar las condiciones para que el estudiante interactúe con conocimiento nuevo. Y en la lógica vygotsiana, ¿cómo participarán ellos en esta construcción de conocimiento? Y aquí aparecen dos elementos fundamentales que son y que deberían ser parte de la cultura institucional, pedagógica institucional de la unidad educativa. ¿Qué evidencias me dan saber si aprendí? Es decir, cómo yo me doy cuenta a través de la evaluación para saber y poder tomar el pulso de este proceso de aprendizaje. Y voy a llegar al último momento que vendría a ser un primer momento. ¿Qué debo hacer si no están aprendiendo? Si se dan cuenta, esta secuencia lógica me va a permitir a mí eh, desarrollar este proceso cíclico de innovación, pero con un sentido sistemático, ordenado, llamaremos así, y, entre comillas, científico. Pero hay unos tips que es necesario entender o asumir dentro de este proceso lógico. El primero, lo que decía el hermano Luis al principio. ¿Y cuál es la intencionalidad de este proceso? ¿Qué está buscando el facilitador, el educador, el docente, el maestro respecto a este proceso educativo? Tiene que tener un propósito. El segundo elemento, el segundo tip, es esta, este propósito que tiene el educador, la educadora, está conectada, relacionada a la necesidad del estudiante, a la necesidad del colectivo cercano, del contexto. En la lógica de la planificación por competencias, hay un elemento muy interesante que está muy relacionado al establecimiento de la situación de la necesidad del contexto. Se tienen los contenidos referenciales, pero el educador debe hacer una lectura de las necesidades del contexto para ligar los contenidos con estas necesidades. Y de ahí es que la competencia en el momento de la redacción se vuelve real. Entonces, tenemos clara la intencionalidad, debemos analizar si esa intencionalidad está conectada con la necesidad que hemos identificado, de ahí el currículum abierto, y cuál es el rol, cuál debe ser la participación del sujeto clave de este proceso educativo. ¿Cuál es el rol del estudiante en este proceso que estamos estableciendo, en esta intencionalidad, en esta necesidad? Es necesidad del estudiante, es necesidad del contexto. Esta necesidad se encuentra relacionada íntimamente con este sujeto clave del proceso educativo. A partir de eso, el otro tip está ligado a llevar adelante esta intencionalidad. Muchas veces cuando planificamos, hacemos un esfuerzo fuerte para presentar este plan a la dirección. Pero lo ideal es que, además de plantear el plan a la dirección,
la idea es que este plan sea aplicado y aplicado en función a esta necesidad para hacer el acompañamiento respectivo a través de la observación, de la evaluación, para ver si en verdad esto que estoy planteando está dando resultado. Es tan lógica que estos tips que estoy planteando ahora son parte lógica de la reflexión pedagógica hoy en día. Y la pregunta clave final, mis estudiantes, después de haber desarrollado todo este proceso, ¿habrán aprendido? ¿Esta innovación que estoy haciendo habrá tenido éxito? Y esto requiere la implementación de elementos de evaluación, eh, llamaremos continua y finales. No en términos de medición del sujeto, sino en términos de valoración de la acción realizada y de los logros obtenidos. Y ahí viene la parte ética, la parte musulmana y la parte de la cultura institucional, que dice, que le invita al educador, a la educadora, a entender no todo es perfecto, sino más bien todo es mejorable para iniciar con el proceso de innovación. Y al principio de la sesión de hoy hablábamos de este iceberg institucional, ¿sí? Y este iceberg institucional nos permite reconocer que este proceso, es decir, estos tips a los cuales nos habíamos referido, deben tomar en cuenta estas dos dimensiones. No solamente el cambio de recursos, del objetivo, del interno, pero de lo externo, sino la transformación de esta persona. Esta transformación de esta persona que va a tener mayor facilidad de éxito si esta acción de transformación es significativa para él. Y la lógica alberiana, este aprendizaje significativo está ligado a la necesidad real del sujeto. Cuando el sujeto reconoce que lo que está tocándose en el proceso educativo o en el proceso de enseñanza-aprendizaje, le es importante o no. Este ejemplo es muy real, el que les voy a comentar. Conocen ustedes, y los que no, pues en el caso boliviano, tenemos un viceministerio de Educación Alternativa y Especial, y este viceministerio orienta el trabajo de los centros de educación de adultos. Es decir, son centros que desarrollan sus clases en gran parte en horarios nocturnos y está dirigido a personas de 15 años para arriba. Son adultos que ya trabajan, que son papás nomás que quieren terminar su bachillerato. Entonces, estas personas, cuando ingresan y se inscriben a los centros educativos de adultos, están buscando, además de su título de bachillerato, están buscando resolver necesidades concretas. Entonces, por ejemplo, la materia, la asignatura de matemáticas, a ellos no les interesa aprender cálculo o diferenciales. Lo que les interesa es saber si el negocio que tienen de venta de hamburguesas o de venta de dulces le está generando utilidad. Entonces, la matemática debería dirigirse hacia ese tipo de desarrollo de habilidades concretas de otro. Y en el caso boliviano, como estos centros de educación alternativa o de centros de educación de adultos
es financiado por el Estado cuando el estudiante, es decir, el adulto estudiante, no encuentra la respuesta a su necesidad, él abandona el centro. Es decir, dura un mes, 2 meses y luego de. Entonces, el nivel de, entre comillas, deserción es alta en el centro de educación para adultos. Y esto está ligado a lo que acabo de decirle, ¿sí? No es un tema de cambio de recursos, es una transformación cognitiva en función al análisis que el educador haga, es decir, a estos elementos de la situación en la que vive este estudiante dispuesto a, ¿sí? Entonces, ahí planteamos ciertas estrategias, ustedes ya tienen en el dossier estas estrategias, las vamos explicando poquito. Hay 6 estrategias básicas y una serie de propuestas para el trabajo dentro de. ¿Sí? ¿Hay alguna duda hasta este momento? ¿Algo que crean ustedes que es importante aclarar, profundizar? ¿Ustedes creen que el trabajo que vamos a realizar después debería tener la misma lógica inicial, es decir, que sea un grupo diverso, o creen que es mejor abordarlo por centro educativo, por departamento? ¿Qué piensa, qué piensa Yelisa? Buenas noches. Bueno, haciendo un poco mención a las dos formas de trabajo, por ejemplo, nosotros en Arequipa, el grupo de Arequipa, somos 4 profesores, hemos realizado ambos trabajos, la actividad número 5 y la actividad número 6. Y pues hemos identificado ciertos problemas que están dentro de nuestra obra. Entonces, continuar esa línea, pues convendría para poder seguir analizando esta problemática, ¿no? Sin desmerecer el trabajo que hemos hecho ahora, que también es rico, en el sentido de que nos damos cuenta de que hay ciertas problemáticas, pues comunes en todas las obras, pero yo considero que para darle un mayor análisis al trabajo ya realizado, creo que se podría hacer mejor por obras. Perfecto, interesante. En este momento estoy activando las 3 tareas que vamos a desarrollar en esta primera parte de la unidad 2. Les voy a compartir. eh, Sí, tenemos la actividad 7, que es una radiografía de mi práctica pedagógica. La actividad 8 es una matriz de transformación pedagógica. Y la actividad 9 es sobre las metodologías que necesita, eh, eh, que abordará el problema que vamos a tener o que vamos a ver. En ese sentido, vamos a trabajar ahora la radiografía de mi práctica pedagógica, pero en esta lógica de la respuesta que me han compartido Yelitza, bien, el nombre, perdón, aquí la tengo, Yelisa, Yelisa, en el sentido en que, y coincido, creo que va a ser más rico que se pueda trabajar por lugar, ¿no? Y por unidad educativa o por grupo afín en este punto. Ahora, yo no tengo aquí el listado de estas unidades, pero entiendo que ustedes pueden organizarse a través de los grupos de WhatsApp. ¿Es así, Rosa? ¿Cómo está, profesor?
Sí, efectivamente, los grupos de WhatsApp nos permiten también organizarnos, comunicarnos. eh, Cuando hay algún problema en el cual no podemos concretar algo, nos seguimos comunicando de manera también privada o en el grupo. Pero también coincido en que lo que dice Yelisa nos facilita el agruparnos con la misma obra y trabajar las problemáticas que pueden ser luego un aporte nuestro, ¿no? Para el lugar donde nos desempeñamos. Muy bien. Yo voy a pedirles, no sé quién me ayuda, o más bien creo que todos nos podemos ayudar para la siguiente sesión, puedan enviarme los grupos por unidad educativa a través de WhatsApp. Y así yo tengo estos grupos y de ahora en adelante vamos a trabajar en esa lógica de grupos para que yo pueda organizar estos grupos de manera ya automática. Y Listen, disculpe, adelante, ay, sí, adelante. perdón, en otras ocasiones se ha hecho los grupos y nosotros hemos elegido, digamos, Santa Cruz va a la 2 o Arequipa va a la 5 y así sucesivamente, ¿no? Listo, Anita. Muchas gracias. Puede ser de ese modo mucho más práctico. Entonces lo vamos a hacer así. Ahora, eh, voy a permitirme mostrar de qué se trata este trabajo. ¿Sí? Es la actividad 7, que es la radiografía de mi práctica pedagógica, entendida la práctica pedagógica como, ¿no? Vamos a ver, está la radiografía de mi práctica pedagógica. Esta radiografía de mi práctica pedagógica está en la lógica que les había explicado de estas primeras diapositivas que les he compartido. Es decir, ya vamos a converger de esta mirada genérica de entender el fenómeno educativo que se desarrolla en la unidad educativa y que esta unidad educativa debe tener una cultura institucional que permita justamente la innovación, que permita superar, mm, eh, superar las tensiones y oposiciones al cambio a una práctica pedagógica concreta. Entonces, en esta actividad 7, vamos a hacer una radiografía de la práctica pedagógica en esta unidad educativa. ¿Sí? Ustedes van a elegir una experiencia o, si quieren, puede ser una experiencia colectiva respecto a la práctica pedagógica, respondiendo las siguientes preguntas. ¿Qué aprendizaje pretendo desarrollar? ¿Qué hago normalmente para enseñar este contenido y este aprendizaje que debería desarrollar? ¿Qué hacen los estudiantes durante la mayor parte de la clase en este proceso de enseñanza-aprendizaje que estoy desarrollando? ¿Qué oportunidades tienen para pensar y decidir estos estudiantes? ¿Qué oportunidades tienen para dialogar? ¿Qué tipo de preguntas realizo yo en este proceso de enseñanza-aprendizaje o de repente no realizo ningún tipo de pregunta? ¿Cómo sé si están comprendiendo estos estudiantes, intentando ser lo más objetivo posible sin plantear supuestos, ¿no? ¿Qué hago cuando algunos no comprenden? ¿Qué recursos utilizo? ¿Cómo considero la diversidad del grupo? Y hemos tenido una experiencia el día de hoy de esta diversidad. ¿Qué aspectos de esta práctica necesito transformarse para finalmente hacer esta reflexión? Mi clase genera principalmente recepción de información o actividad intelectual del estudiante.
cualquiera sea la respuesta, e explicar las razones por las que estoy indicando que sí o que no, o que estoy optando por esta. ¿Alguna duda sobre esta actividad? ¿No? Todo está sencillito, ¿no? No, no es complejo. Ok. Adelante, Luis. Hermano Luis. Profesor, este trabajo lo queda pendiente para la próxima semana. Sí, 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 pero empezamos ahora. Vamos Ah, a ya, ahora iniciar. Sí, porque normalmente al empezar el trabajo comienzan a surgir dudas, ¿no? La primera duda que va a surgir es cuál, vamos a abordar una necesidad, cada uno va a hacer lo propio, va a ser una reflexión colectiva. Entonces, estoy haciendo esta actividad para que algunas personas que les cuesta iniciar arranquen el día de Ah, hoy, vean la experiencia y puedan resolver después para la siguiente sesión. Y yo voy a, junto con ustedes, aprender la constitución de las salas. Estoy volviendo a crear. eh, de 6 personas, permitiendo que los participantes seleccionen la sala. Entonces, hacemos esa experiencia y tenemos 10 minutitos que vamos a perder en armar la sala. Ustedes van a decir hola y vamos a volver a cerrar. Entonces, vamos a anular esta actividad y vamos a aprovechar en aclarar el- el- entonces, en resumen, ¿sí? Vamos a dejar estas adelante, Rosa, antes de continuar. La escucho. Sí, maestro, la actividad que hemos realizado grupal, el análisis de campo de fuerza con las otras obras, también lo subimos en el mismo espacio de tareas, las dos, No, el que realizamos. no se preocupen porque esa actividad es una actividad interna. No tiene punta, simplemente se le ejerce. Ya, Entonces, gracias, maestro. perdonen que no estoy en contra de que segundo, quiero mostrarles las actividades para la siguiente sesión. Muy bien, están bien. Entonces, para la siguiente sesión tenemos 3 actividades, es decir, para aquí a 2 días. Pregunto, ¿ustedes creen que pueden hacer entre hoy y el día jueves estas 3 actividades o dejamos solamente 2? ¿Qué opinan? Dos. Creo que Dos dos, actividades al dos licenciado. listas. Dos. En Bolivia estamos finalizando el trimestre. Ah, Tenemos pendiente, va a disculpar. no, está súper. Uno. ¿Qué tal si dejamos uno? No, Uno. seamos realistas, me parece. Mejor, Ya, Sí, sí, estoy de acuerdo. por favor. por Dejamos favor. uno. Y esto es importante, la radiografía, porque nos va a dar paso a la actividad 8 que podemos trabajar la siguiente clase y luego la actividad 9. Entonces, estas 3 actividades están concentradas para la primera parte de la unidad 2 y va a haber 1 o 2 actividades más para la segunda parte de la unidad 2. ¿Sí? Yo voy a aprovechar para la consolidación de algunos aprendizajes y quiero que pues, me puedan compartir lo siguiente. Eh, ¿Qué les ha llamado la atención el día de hoy? ¿Qué creen ustedes que les ha permitido reconfigurar su red neuronal, su aprendizaje, ¿no?
Yo pensaba esto antes, ahora como que he confirmado o he cambiado o he aprendido esto de nuevo, ¿no? Algo nuevo. No sé quién se anima a compartirme esto. Es emocionante cuando todo el mundo quiere, pero no puede encender su micrófono. ¿Qué tal si empezamos con Dieter? Dieter Jams Berrufi. Adelante, Dieter. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Bueno, Bueno, en la clase de hoy día, ¿no? Había este tema de la reflexión, el trabajo que hubo en grupo, ¿no? Me tocó justo lo que comentaban, ¿no? De repente, por momentos uno se siente desconocido, pero después también, ¿no? Empieza a interactuar y creo que eso es lo bueno de poder también tener una oportunidad de confraternizar, ¿no? Con los colegas que ya conocemos, ¿no? Entonces, de la clase de hoy he estado atento y estamos viendo, ¿no? Todo este tema de innovación, de los cambios, ¿no? De la transformación que debe haber en el aprendizaje, ¿no? Y me llevaba también, mientras usted iba pasando las diapositivas, a un poquito ver este tema de, de, de repente esta palabra que no se ha mencionado, pero que está ahí inmersa, ¿no? De poder tener un equilibrio, ¿no? En todas las cosas que estamos viendo, ¿no? Y me cuestionaba un poquito y decía si estamos equilibrados un poco con este tema de la innovación. De repente tenemos diferentes estamentos en el colegio, ¿no? En cada institución. ¿Cómo lograr ese equilibrio, ¿no? ¿Cómo lograr ese liderazgo? Porque cuando atendemos dedicamos más tiempo a los padres de familia, de repente estamos descuidando el plantel docente. Cuando nos dedicamos a capacitar al plantel docente, nos surgen como que del otro lado ya los padres de familia, ¿no? Entonces un poquito me cuestionaba eso y a lo que usted iba viendo, iba diseñando, mostrándonos esas columnas, esos pilares, ¿no? Eh, está de repente ahí la solución, ¿no? Y lo que estamos ahora, un proceso de aprendizaje bastante importante, ¿no? En cuanto a lo que es innovación educativa y a todos los cambios, ¿no? El hecho que mencionaban los colegas de el que en en un plantel docente siempre hay las personas que se suman al cambio y las que de repente no están tan de acuerdo con ese cambio, ¿no? Entonces entiendo que producto de poder diseñar todo aquello nos va a ayudar, ¿no? A que tanto de repente algunos docentes que ya tienen mucha experiencia o mucho recorrido, trayectoria en el colegio, también puedan sumarse, ¿no? Y generalmente hay un recambio en todo el plantel docente, ¿no? Y eso puedo llevarme hoy, ¿no? De poder ver que hay mucho por hacer. gracias, estimado Dieter. Creo que un importante aporte. Y levantó la mano hace rato Álvaro. Si quiere compartirnos Álvaro, luego Azucena y finalmente hermano Pablo. Adelante, Álvaro. Sí, gracias, licenciado. Creo que un espacio muy importante que retomo, digamos, o hago como una especie de aprendizaje de la jornada de hoy es la propuesta, ¿no? de trabajo que nos ha sugerido, ¿no? Muy bien lo decía una colega en su momento, creo que a veces como maestros, muchas veces no escuchamos a nuestros estudiantes y tomamos las decisiones porque tal vez ya las tenemos pensadas, ¿no? Por un lado. Por otro lado, comparto lo que usted decía al final de las intervenciones cuando habíamos vuelto a la sala. Algunos hablan bastante, otros escuchan, ¿no? Y esa pregunta que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Más allá de qué les ha parecido el trabajo, cuál ha sido la necesidad, la problemática sobre la cual han hecho todo el trabajo, el cómo te has sentido, ¿no? Es una pregunta que obviamos y a veces nos topamos con realidades muy fuertes, ¿no? De estudiantes que son aislados de los trabajos y
de pronto te aparecen con el trabajo y te dicen, he trabajado solo porque tal vez no me he sentido escuchado, no me han dado la palabra, eh, solo uno ha hablado. Entonces creo que es importante, yo por lo menos me llevo como práctica para ejecutarlo obviamente con mis estudiantes, esto de saber preguntarles cómo te has sentido en el trabajo que probablemente yo como adulto te he propuesto, te he violentado, no te he violentado, he generado de que circule el diálogo, la palabra, se ha cumplido con el objetivo, ¿no? Para mí ha sido muy, muy valioso y a la vez bastante rico el simple hecho que usted como maestro, como tutor de este módulo, haya pasado por los grupos y haya identificado este detalle en un grupo. Me imagino que en el resto la palabra, el diálogo iba circulando, pero le ha llamado la atención esto y creo que ese es un elemento muy importante de el acompañar, del estar observando de manera permanente el trabajo que a veces generamos nosotros como maestros, esos famosos trabajos por equipo, de manera aleatoria, a veces en orden de lista, no sé, dependiendo de la dinámica que les vayamos proponiendo. Creo que yo me llevo esa experiencia muy bonita, ¿no? Esa pregunta clave, ¿cómo te has sentido con el trabajo que yo te he propuesto? Gracias, licenciado. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Azucena, adelante. Bueno, buenas noches, Alfredo. Me llevo dos cosas importantes. Primero, me queda clarísimo que cuando hablamos de innovación, no estamos hablando de tecnología, no estamos hablando solamente de la novedad superficial. Estamos hablando de una transformación que tiene que pasar por este camino desde el primer módulo que usted explicaba, ¿no? A partir de un cambio personal, un cambio grupal y esa mejora continua para llegar a transformar. Eso es lo primero y me queda súper clarísimo que antes creo que vivía en la superficie. Ahora estoy un poquito entendiendo el iceberg, ¿no? Y lo segundo es, empezando por lo que dijo el hermano Luis, me parece, sobre cuál es el objetivo. Cuando vamos a innovar hay que tener claro la intencionalidad que usted hablaba ¿cómo se llama? En los pilares, ¿no? Entonces, ¿con qué intención, con qué objetivo voy a provocar o quiero hacer esta innovación? Y recorrer todo ese proceso de pertenencia, de permitir la participación activa de los estudiantes, de los docentes, implementarlo, hacer el seguimiento que a veces nos olvidamos como maestros. Implementamos, trabajamos, pero no seguimos. Para concluir, creo que es la idea más fuerte que me llevo hoy, de que el verdadero éxito de esta innovación no es que proponga solo novedad, que es lo que yo pensaba antes, ¿no? Hay que innovar, hay que poner cosas nuevas en mi obra, sino que hay que mejorar este aprendizaje, mejorar lo que ya tenemos, ¿no? Y eso requiere mucha humildad, porque hay que estudiar lo que hay, y también mucho conocimiento y capacitación para poder lidiar, ¿no? con este grupo humano, con ese liderazgo transformacional. Eso. Gracias, Azucena. Muchas gracias. Hermana Paola, adelante. Sí, le dicen Alfredo. Bueno, yo me quedo con que innovar, pues es como, me ha quitado las palabras también Azucena, no es buscar novedades. Yo diría, como usted lo mencionaba en una de las diapositivas, es algo que nace de la resolución de los problemas, ¿no? O sea, para mí es el para qué yo voy a hacer algo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué lo voy a hacer? Para mejorar lo que yo veo que es una necesidad, que es un problema, ¿verdad? Que yo quiero solucionar. Entonces, de ahí creo que me reafirmo en lo que en las primeras clases creo que le decía, que para mí es muy importante que esta innovación nos lleve también a nuestras fuentes, ¿no? A nuestras fuentes, porque no es buscar novedades, sino creo que pues como La Salle, como colegio, como entidad, tenemos pues bastante riqueza, ¿no? Para poder darle solución a nuestros problemas. Evidentemente, pues también está la tecnología y todo esto, pero creo que en nosotros mismos también tenemos
esa capacidad para poder resolver estos problemas, ¿verdad? Con innovación desde nuestras fuentes. Y también otra cosa que me llevo y que reafirmo cada clase, pues es la riqueza del contenido que usted nos ofrece, que de verdad que yo estoy encantada con sus palabras, con la explicación, con el contenido, con la teoría, porque para mí es una oportunidad de leer contenido bastante sabroso, diría, si fuera comida, porque pues lleva a la reflexión, lleva a no hacer las cosas de forma superficial y creo que es una invitación también a poder trabajar con mi comunidad, ¿no? Poco a poco estas cosas, porque no es algo que uno se lo va a quedar, ¿verdad? Y no solo aplicar, sino es trabajar con ellos para que tengamos pues esta mentalidad, ¿no? Del diseñador. Gracias, licenciado. Gracias, hermana Paola. Sí, les agradezco mucho. Nos hemos pasado 4 minutos y voy a pedirles lo siguiente. Antes, voy a llamarles, eh, pero antes me despido. Entonces, en la medida que vayan diciendo presente, ustedes van saliendo de forma libre, ¿no? O sea, con libertad. Ya digo presente y pues pueden ir saliendo. Les agradezco mucho y pues ahí está Marina, encendió y Nelson encendieron su micrófono. Entiendo que fue accidente o quieren opinar algo. No, es para contestar la lista. Ah, ya, ok, muy bien. De la misma Entonces, manera. Sí, ya, sí, yo sí, los para llamo, decir presente. que tengan un buen descanso y ya voy llamándoles de un segundito. Aquí está la lista. Empezaremos con Susan Catherine. Presente. Ah, Nelson Arce, Presente. cierto. Entonces, Tomasina Blanco, Álvaro, Presente. Hasta gracias, luego. Tomasina. Álvaro Cabrera, Presente, licenciado. Hugo, gracias. María Elena Cachay, Luisa Nuri Cárdenas, Presente. Gracias. gracias. John Herbert Jacob, Presente, licenciado. buenas noches. Jacqueline Fabiola Chavarría, Presente. gracias. Dieter Ferrufino, sí, estuvo Presente, participando. licenciado. Gracias, Dieter. Francisco Galdós, Presente. gracias. Lucas González, Presente, Lice. gracias. Delcy del Carmen Guzmán, Buenas noches, presente. buenas noches. Edgardo Fernando Guzmán estaba también. Buenas noches, sí, presente. Alexander Herbas, Presente, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Graciela Iraola, también estaba. Bien, gracias, Graciela. Carla del Socorro, Denise Consuelo Liña, Presente. Peter Lucero estaba también. Henderson Miranda, Henderson Miranda. Miriam Morales, Presente. gracias. Presente. Gracias, Miriam. Ana María Numbela, Presente en sala. gracias. Carlos Obando, Presente, buenas noches. buenas noches. Paola Patricia Ortuño, Presente, buen descanso a todos. gracias. Alison Peredo, Presente, buenas noches. buenas noches. Loreto Pereira, Presente. Buenas noches a todos. buenas noches. Alejandra Rivera, Presente, licenciado. Buenas noches. buenas noches. Kelly Rodríguez, Presente, buenas noches. buenas noches. Y Elisa Mileni, que conversó con Sí, nosotros. presente, nos vemos. Buen descanso. Gracias. Lisbeth Azucena, también estaba. Presente, buenas noches. Buenas Gracias. noches.
Tomás Ángel Salamanca. Buenas noches, presente. Gracias, Tomás. Vania Salazar. ¿Quién Buenas está? noches, presente. José Diego Siles, que también Buenas estaba. noches, presente. Hasta luego. Buenas noches. Brenda Fabiola también estaba. Brenda, Buenas noches, presente. Buen gracias. descanso. Igualmente. Rosa Luz también estaba, pues. Buenas noches, maestra presente. Gracias. Miguel Ángel Tapia. María Ingrid Tito. Sí, muy buenas noches. Gracias, María Ingrid. Carmen Cristina Torres. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Marina Eusagaste. Buenas noches, presente. Buenas noches. Liliana Vaca. Juan José Valverde estaba también. Juan Buenas José. noches. Buenas noches, Juan José. Muchas gracias. Que tengan buenas noches y gracias por la paciencia y espera. Buen descanso hasta la siguiente clase.